encantada de poder compartir con vosotros un ratito. Al final, si lo que sabes no lo compartes, no sirve de nada. Así que yo creo que entre nuestra misión está en la de poder transferir conocimiento, poder transferir experiencia y poder transferir la pasión, ¿no?, por este mundo de la salud y de las personas. Bueno, a veces yo creo que en el entorno en el que estamos, a veces como Mafalda nos planteamos que para en el mundo que yo me quiero bajar, ¿no? Y cuando pasa eso, yo creo que es bueno conectar con nuestros sueños. Yo os voy a pedir que cerréis vuestros ojos y que penséis qué queríais ser cuando erais niños. Os dejo 30 segundos y si queréis lo compartís por el chat. Fijaros, yo cuando era niña yo quería ser abogada y me decían mis padres que iba a ser la abogada de los casos imposibles y que tenía más leyes que una abogada. Y como yo vengo de una familia muy pobre, para poder estudiar derecho, lo que hice fue ponerme a trabajar en la empresa donde trabajaba mi padre. Corría el año 1995, cuando yo ya estaba a puntito de acabar la carrera y seguía trabajando allí. Además empecé limpiando, es decir, que al final se puede decir que en esta vida he hecho de todo, afortunadamente, y de todo he aprendido. Y fijaros que un día escuché un tremendo grito, y ese grito era de mi padre, que acababa de amputarse un dedo en un taladro vertical por falta de medidas de seguridad. Por falta de medidas de seguridad, pero también, obviamente, siempre que hay un accidente, siempre hay causa con causa de factores de riesgos organizativos o psicosociales que implican o que inciden en que se produzca ese accidente. Dicen las estadísticas en España que hasta en un 66% los factores de riesgos organizativos y psicosociales son causa con causa de esos accidentes. Y fijaros que eso me llevó a las aulas, corría el año 95, como os decía, y comencé a estudiar un máster en prevención de riesgos laborales. Por aquel entonces empezaba a hablar de la ley de prevención de riesgos laborales y la gran fortuna que de un evento negativo pude dar las gracias que surgió algo muy, muy positivo. Y es que en esa aula apareció una jovencísima Marisa Salanova, que por aquel entonces nos contaba qué había pasado en el Congreso Internacional de Psicología, donde un Martin Seligman empezaba a hablar de esto de la psicología positiva en el año 1999. Desde entonces hasta ahora, afortunadamente, me ha acompañado en el camino y me ha acompañado, como decía Nuri, en todas esas actividades que hago, que son muchas. Así me veían mis compañeros de trabajo hace unos años cuando cumplía 40, ahora ya llevo más de 25 dedicada a prevención, tengo 47 ahora, y es verdad que he hecho muchas cosas, pero todas focalizadas en salud, tanto en la parte de dirección de empresas, consultoría, mundo académico, porque yo creo que es importante ese conocimiento, investigación, transferencia de esa investigación, divulgación a través de la revista digital, de otros eventos y foros a los que os invito a seguir. RH Saludable es una revista digital que es media partner de la Agencia Europea de Seguridad y Salud del Trabajo y por tanto aportamos información de interés. El Fórum de Organizaciones Saludables es un evento que nació en el 2013 donde intentamos poner en valor las buenas prácticas y las últimas investigaciones para el desarrollo y el cultivo de estas organizaciones saludables. Así que son gratuitos y os invito a seguirlo también. Y afortunadamente desde hace un par de años muy focalizada la investigación, muy focalizada la consultoría estratégica con mis compañeros del equipo One. Fijaros que los prevencionistas nos han visto un poquito así, ¿no? Os sonará esto, ¿no? Porque al final hemos estudiado mucho el lado oscuro, aquello que no funciona, todos los procesos de erosión, todo como las demandas llevan al estrés y llevan a la enfermedad, el burnout, el moving, la adicción al trabajo, la tecnoadicción, el estrés. Y al final es necesario un cambio de paradigma que nos lleve de modelos reactivos a modelos mucho más proactivos, de modelos estéticos a modelos mucho más éticos y fijaros que esto lo llevamos haciendo desde hace más de 15 años, desde el equipo One, y a veces nos miraban así un poco como cuando en el 2008 empezamos a estudiar qué eran esto de las organizaciones saludables, nos miraban un poco como en el coche fantástico, que no sé si lo conocéis, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era descubrir qué tenían de diferente las organizaciones
Esto es una ola que ha venido para quedarse, pero es verdad que hoy, a día de hoy podemos decir que hay mucho barniz, que parece que es como, bueno, como una tendencia a hablar de organizaciones saludables, a hablar de felicidad en el trabajo, y a veces hay poca raíz. Y por tanto, nosotros lo que queremos es afianzar esos modelos de acción que la ciencia, la experiencia nos dice que son además modelos éticos y rentables, pero hacerlo desde el rigor y la ciencia. Fijaros, yo no sé qué veis aquí, pero a mí me gusta mucho de hablar de troyanos y fijaros que puede parecer un concepto negativo, pero sin embargo yo lo transformo como aquel accidente que tuvo mi padre y que cambió mi vida porque me hizo dedicarme con pasión al bien más preciado que es la vida y la seguridad y la salud y el bienestar de las personas, que estaba muy alineado también con mi propósito como abogada. Y fijaros que a mí me gusta hablar de troyanos del cambio, porque los troyanos, dice mi amigo Andrés Ortega en este post de Profesión Troyano, que son personas de acción, que trabajan por convicción, que son estrategas, que dominan el social networking, que les guía la ética, que tienen un discurso consistente, que son inconformistas racionales, que se identifican entre sí y que tienen una actitud de reciclaje permanente. El troyano, dice Andrés, que es el agente de cambio por excelencia, catalizador y movilizador de inquietudes, el único profesional capaz de desaprender para volver a aprender mientras en paralelo transforma y evoluciona. Y yo creo que cada uno de nosotros como prevencionistas, como personas que amamos a las personas, y voy a hablaros mucho de amor esta tarde, ¿eh? Y no se me van a caer las vestiduras. Amamos a las personas y queremos hacer que ellas tengan una vida mejor. Creo que tenemos esa característica o estas características o este decálogo muy impregnado en nuestra forma de ser y en nuestra forma de hacer. Y esta troyana, que es Marisa Salanova, pero que aquí la veis en un cambio de rol porque ella es mora en su pueblo y se disfraza de estas cosas maravillosamente, pues para mí ha sido mi gran referente para desde la ciencia, desde la investigación, poder dar rigor a esto que a veces cuando hablamos de ello parece un poquito edulcorado, ¿no? Pero ¿qué son las organizaciones y las personas heroínas? Pues desde la POP, desde la psicología ocupacional positiva, que si no estáis muy familiarizados, a mí a veces me gusta hacer este símil de por qué los ingenieros en la Segunda Guerra Mundial empezaron a investigar no qué les pasaba a los aviones que caían, sino qué tenían de diferente los que se mantenían en el aire. Pues con las organizaciones y con las personas hacemos lo mismo. Dejamos esa mirada, ese sesgo negativo de solo trabajar sobre lo que no funciona para empezar, como decía Seligman, a trabajar ese lado más nutritivo, porque Seligman en esa clausura del Congreso Internacional, fijaros que dijo algo muy relevante que se puede aplicar a los psicólogos y se puede aplicar a los prevencionistas. Cuando nos convertimos únicamente en una profesión de sanar trastornos, olvidamos nuestra misión más grande, la de mejorar la vida de todas las personas. Cuando como prevencionistas nos convertimos únicamente en actuar a reacción cuando se produce el daño, nos estamos olvidando también de ese bien más preciado que es el de mejorar la vida de las personas. Por tanto, desde la psicología positiva, que es ese estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas y de las organizaciones y que estudia cómo son las personas y las organizaciones positivas, y desde la POP, que es ese estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas en el trabajo, cuyo objetivo es optimizar la calidad de vida de las organizaciones y por tanto conseguir una vida organizacional plena, lo que intentamos trabajar son sobre los procesos de motivación, porque sabemos que cuando se invierten recursos laborales sin demandas, los trabajadores, las personas, tienen mayor dedicación, vigor y absorción, que son las tres características del engagement, y que por tanto tienen un mayor desempeño. Por tanto, el poder de lo positivo se pone ahí de referencia de una manera clara. ¿Y qué son esos recursos laborales? Pues la autonomía laboral, el apoyo social, el amor como comportamiento que os decía. Voy a hablar mucho de amor. El contagio emocional positivo, el liderazgo positivo, las oportunidades de aprendizaje y esas prácticas organizacionales saludables. Y fijaros que os pongo muchas referencias de bibliografía, de lo que dice la academia, de lo que dice la ciencia en relación a ello. ¿Y qué son los
recursos personales, aquellas que hace que las personas sean más positivas, la autoeficacia, el optimismo, las emociones positivas, la resiliencia, la responsabilidad, la confianza. Y fijaros que todo esto lleva a un mayor desempeño, que lleva al éxito, porque sabemos desde la investigación que las personas tienen un mayor apoyo social cuando son personas positivas, tienen mayor posibilidad de conservar el empleo, son mejores evaluados, toman mejores decisiones, cooperan más, son más resilientes y al final todo esto lo que nos lleva es que nos lleva a un desempeño extraordinario, a dar esa milla extra y a esa hipótesis que una vez y otra investigación nos pone sobre la mesa de que trabajador feliz, trabajador más productivo. Porque al final en una organización, ¿qué podemos encontrar? Diferentes dimensiones, ¿no? Trabajadores con burnout, hacen su contrario, trabajadores engaged, que es lo que buscamos, que es lo que queremos, trabajadores adictos, trabajadores de 8 a 3, ¿no? Que decimos en España, ¿no? Y lo que queremos saber es, oye, pues cómo generamos el potencial de trabajadores en engagement, que sería lo positivo y lo que queremos hacer en las organizaciones para generar, como os decía, ese trabajador feliz, trabajador más positivo. Bueno, pues generar una vida organizacional plena, que al final no son más que personas positivas trabajando en organizaciones positivas. Y esto parece simple, ¿no? Es como la fórmula de la felicidad. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad? Pues fijaros que Martin Seligman en su modelo de las 3 vías nos daba ya algunas pistas y él nos decía, se compone una vida plena, las personas que tienen una vida placentera, esto es tener emociones positivas, una vida comprometida y una vida significativa. Lo que nos hace verdaderamente felices es poner nuestras fortalezas al servicio de los demás. ¿Por qué no esto también en las organizaciones? Y del modelo VIA hay un desarrollo, hay una evolución al modelo PERMA de Seligman, donde además incluye, además de las emociones positivas, que siempre decimos que, bueno, que son muy caprichosas, porque el poder de lo positivo es genial, pero es que por cada emoción negativa necesitamos de manera proactiva generar 5 positivas para equilibrar, ¿no? Necesitamos esa sensación de entrega, ¿no? Ese desafío, esa sensación de aprendizaje, esa sensación de generar el reto, ¿no? Necesitamos relaciones positivas, compartir, celebrar, conversar, necesitamos dar significado. Hay una palabra que me encanta de mi amiga Belén Varela que dice, demos dignidad al trabajo, ¿no? Significado y dignidad al trabajo que hacemos, ¿no? Y veamos también, como decía Seligman, cómo trasciende lo que nosotros hacemos más allá de nosotros mismos. Y luego el quinto elemento del modelo PERMA es el logro, ¿no? Y qué importante es cuando somos capaces de celebrar nuestros logros, nuestros éxitos en las organizaciones y plantear reuniones donde no solo sacamos los marrones, aquello que no funciona, sino que somos capaces de poner en valor lo positivo que tenemos. Y fijaros que no es un error tipográfico cuando pone celebrar, y es que mi amiga Belén Varela, a la que os recomiendo seguir porque es una crack de la psicología positiva aplicada a las organizaciones, siempre dice que hay que poner cerebro a nuestras celebraciones. Y yo también lo creo. Y todo esto es lo que nos lleva al bien ser, que para mí es la felicidad. Y la felicidad, dice mi amiga Paloma Fuentes, que tiene un modelo de neurofelicidad maravilloso, que es HappyNet, aplicado en algunas en Mau San Miguel. Ella fue la primera gerente de felicidad. Y ella, la doctora Paloma Fuentes, nos habla que el bienestar son prácticas que van de fuera a adentro, pero cuando trabajamos en el bien ser, cuando trabajamos en la felicidad, esto va de dentro a afuera. Bueno, ella tiene un modelo maravilloso con 4 cerebros, con 20 habilidades, que otro día si queréis os cuento, porque además tengo la suerte de codirigir con ella el máster de neurofelicidad individual y organizacional, donde estudiamos en profundidad este modelo. ¿Y qué sabemos? Porque todo esto nos lleva a la rentabilidad, al mayor desempeño, a esos resultados organizacionales positivos. Y quisimos descubrir ya en el año 2008 cómo eran las organizaciones saludables, y de ese primer análisis, de esa salió la validación de la metodología Giro como marco teórico, como metodología de intervención y como instrumento de diagnóstico de factores de riesgo psicosociales y organizaciones saludables. ¿Pero qué es una Giro? Una Giro para nosotros, y así se publicó en esta revista con impacto internacional, es una organización que realiza esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos. ¿Para qué?
para conseguir salud laboral y salud financiera, que no está reñido. Y fijaros que he dicho esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos, y esto es que si no forma parte de la estrategia organizacional, no vamos a hacerlo realidad. Y son organizaciones que realizan esos esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos por conseguir salud laboral, pero también salud financiera, que se caracterizan por ser resilientes ante la adversidad. Y en momentos en los que estamos, como estamos, que ahora ha sido la COVID y mañana será otro cisne negro el que aparezca en el camino, cuán necesario es tener elementos, tener modelos que nos puedan llevar a esa resiliencia individual y organizacional. Porque sabemos, nos lo dicen los estudios, los análisis, la investigación en Giro, que las organizaciones saludables y resilientes son, además de seguras, sostenibles y solidarias, ¿no? Y fijaros que una Giro para nosotros se compone de estas tres palancas: recursos y prácticas, organizaciones saludables, empleados saludables y resultados organizacionales saludables, dimensiones que se retroalimentan con una espiral virtuosa entre sí, porque obviamente si uno invierte, tiene empleados saludables, tiene mejores resultados y esto le hace invertir en más prácticas y en más recursos y como veis se retroalimenta de una manera constante. Pero esto no quiere decir que en las organizaciones no haya organizaciones antigiro, organizaciones tóxicas, ¿no? No es que cerremos la mirada y hagamos de avestruz, porque esto es como la fábula del lobo blanco y el lobo negro. El bien y el mal existen en las personas y existen en las organizaciones. Al final, ¿quién gana? El que decidimos alimentar de alguna manera. Por eso tenemos que ser proactivos para conseguir personas positivas, equipos positivos. Y hasta ahí el marco teórico. Yo os decía, es que con Giro tenemos también un instrumento de diagnóstico, tenemos la posibilidad de hacer los intangibles tangibles, tenemos la posibilidad de hacer visible lo invisible, que es lo que pasa con los factores de riesgo psicosocial. Decía al principito que lo esencial es invisible para los ojos, ¿no? Pues qué bien poder intangibilizar esto, ¿no? En las organizaciones para aportar valor, para convertirnos en un perfil clave que aporta valor al negocio, a la compañía, a las personas, ¿no? Y aunque durante muchos años, cuando hablábamos de estas cosas, Marisa y yo nos hemos sentido un poco como nadando a contracorriente, fijaros que ahora parece que la legislación española, salió un criterio técnico de inspección de trabajo en abril del 2021 que clarificaba cómo debían ser las evaluaciones de riesgo psicosocial y toda la metodología o todas las indicaciones que señala este criterio técnico viene absolutamente ajustado con aquello que hace la metodología Giro. Pero fijaros que incluso el Ministerio de Sanidad en España nos habla ya de manera específica en su estrategia de poder abordar la salud mental desarrollando los aspectos positivos de trabajo, las cualidades y las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras. ¿A qué os suena esto? Os suena a esas fortalezas, a esa parte más positiva que intentamos hacer aflorar desde la psicología ocupacional positiva. Y estamos muy felices porque el 7 de abril se constituyó el grupo de expertos en España, que el gobierno, esta es la vicepresidenta del gobierno de España y esta es Marisa Salanova, se ha generado un grupo de 12 expertos, entre los que está mi compañera, mi amiga, mi serpa, mi maestra Marisa Salanova, para intentar dar pautas para mejorar la salud mental y también potenciar esa salud mental desde el trabajo. Y a nivel europeo tenemos la estrategia, que fijaros que habla de la necesidad de aumentar la preparación para posibles futuras amenazas para la salud. Os decía antes, cisnes negros van a llegar, hoy fue el COVID y pasado mañana será otro. Y también fijaros que la estrategia española en 2050 nos habla en su epílogo de redescubrir el optimismo. Caray, parece que las cosas empiezan a cambiar. Pero por si esto nos suena un poco raro, si nos vamos al Foro Mundial Económico, nos dicen que las competencias que deberán tener los profesionales las competencias que deben tener los profesionales en los próximos años para el 2025. Fijaros que nos habla de 10 competencias, pero yo quiero señalar la penúltima, la 9, son personas que deben ser resilientes, tolerantes al estrés y flexibles. Las 6 son personas que deben tener creatividad, originalidad e iniciativa. Y la 2 son personas en aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje. ¿Os recuerda
las competencias, el decálogo del troyano? ¿Os recuerda o resuena a fortalezas que trabajamos desde la psicología positiva? Y espero que luego os resuene a las intervenciones que estamos haciendo para construir esas personas y esas organizaciones más positivas. Bueno, ¿cómo abordamos cuando llegamos a la empresa con el modelo Giro el transformarles, el sostenerles, el ayudarles y el acompañarles en esa transformación? Primero, la primera fase, el primer tiempo es el diagnóstico. Tenemos que tener la foto de lo que nos aprietan los zapatos para dar soluciones reales, ¿no? La segunda fase sería la de las intervenciones que nosotros hacemos desde psicología positiva validadas. Y la tercera sería ese objetivo de sostener o la sostenibilidad de los resultados en el tiempo. Fijaros que desde el modelo Giro, con tan solo 30 KPIs, podemos medir las demandas, podemos medir la parte negativa, ¿no?, que decíamos antes del lobo negro, demandas, podemos medir resultados tóxicos, pero también podemos medir cómo afecta esto en el malestar, burnout, salud, autoestima, pero también podemos medir los recursos, ¿no?, que nos interesan muy mucho, los recursos laborales, las prácticas, además poniendo foco en las prácticas que la organización está haciendo, poniendo foco en esas prácticas que sabemos que son las que inciden más en el bienestar y en el desempeño, y cómo no, el bienestar, ¿no?, y los resultados. Claro, cuando le podemos dar una econometría a una organización de cómo invertir en prácticas o invertir en recursos está incidiendo en ese bienestar y en ese desempeño, la cosa cambia. Cuando podemos decirle además sus prácticas concretas, hacerle su análisis de ecuaciones estructurales, su propio modelo SEN, y entregarles de sus prácticas cuáles son las que realmente tienen eficacia, validez e impacto en ese bienestar y sobre todo en ese desempeño, que al final va a ser el lenguaje que va a entender la organización, el CEO y el consejo de administración, ¿no? Pues las cosas cambian y cambian muy mucho. Fijaros, aquí os pongo otra vez un poco lo que medimos para que os quede más claro y para que veáis que no es que miramos solo la parte más happy, ¿no? No, miramos todo, el lobo blanco y el lobo negro, pero sobre todo somos capaces de darle una respuesta a la organización de cuál es su modelo actual y qué tiene que hacer para ir seguir mejorando. Hemos generado además diferentes instrumentos, como veis, dentro del modelo Giro, un giro en positivo que es verdad que tiene muchos ítems, es un modelo ambicioso, y lo que hicimos hace unos años es la validación de un modelo Giro Cheque, como os decía, con tan solo 25 o 30 ítems somos capaces de tener el termómetro de los factores de riesgo psicosocial y de las variables que el modelo nos dicen que nos llevan a una organización saludable. Y en pandemia lo que hicimos fue trabajar sobre un modelo cuestionario de bienestar organizacional, incluyendo otras variables. Y esto lo hicimos porque teníamos la demanda específica de empresas ya muy proactivas, muy evolucionadas en modelos de bienestar y que querían dar un paso más allá. Fijaros, en esa parte de intervenciones que dice Marisa, que son aquellas actividades dirigidas a personas, equipos y organizaciones para mejorar más que corregir su bienestar y desempeño con el objetivo final de promover la salud, la calidad de vida y la excelencia, en esta parte nosotros trabajamos desde un modelo IGLO. Y el modelo IGLO quiere decir que trabajamos lo individual, la gestión del estrés, la compasión, la emocionalidad saludable, que trabajamos lo grupal, coaching de equipos, el liderazgo positivo, lo organizacional a través de fibra y apreciativo y optimización de las prácticas saludables. Porque, insisto, y quiero que os quedéis con esta idea del poder de lo positivo, del poder de invertir en recursos y prácticas organizacionales. Casi no tengo voz, llevo todo el día hablando, como veis, pero vamos a hacer un último tirón. Y fijaros que muchas veces pensamos, oye, esto es para una empresa grande o es para una empresa pequeña. Mira, yo os voy a dar alguna evidencia de que esto es para una gran empresa. Y para mí una gran empresa no es una empresa grande en tamaño, es una empresa que pretende o que quiere o que tiene el propósito de hacer grandes cosas con sus personas, con la sociedad, con las organizaciones. Y es verdad que trabajamos con empresas grandes, pequeñas, de todos los sectores de actividad. Fijaros, hicimos una intervención en Ford, que es una gran empresa, es una multinacional. Hicimos un programa de entrenamiento Leader Coach y de microcoaching que tenéis publicado y que vimos cómo trabajar sobre este modelo
incidía directamente, como os decía, en el bienestar, en el desempeño. Además lo compartimos en el Congreso Internacional de Psicología Positiva y, como os digo, hay publicaciones al respecto. Otra de las empresas donde trabajamos es Votorantín, que es una cementera que tienen minas. Y aquí también apostaron por el modelo Giro como diagnóstico y como intervención a través de procesos de mindfulness, procesos de feedback sobre el apreciativo, y también aquí aumentaron el clima, la evaluación del clima, aumentaron el bienestar y aumentaron el desempeño. Pero también hemos hecho intervenciones en empresas tan pequeñitas como la Fundación Malas Mentals de Cataluña, que es una empresa de 40 trabajadores y que pasaron de un modelo tradicional a un modelo, al modelo más innovador de Giro, y que después del diagnóstico hicieron intervenciones y que mejoró considerablemente sus resultados en todas las variables, y que además presentamos en un Congreso Internacional de Recursos Humanos. Y también en hospitales, donde por ejemplo en el Hospital de Manises ya llevamos muchos años trabajando, y en este momento estamos con evaluación en tiempo, creo que pues será su tercera evaluación Giro. Pero fijaros que aquí en la primera evaluación Giro hicimos, tras el diagnóstico, una intervención de mindfulness, y lo que hicimos es, mi compañero Christian Koch fue capaz de adaptar la metodología de las 8 semanas en 3 semanas con los mismos resultados. Importantísimo. ¿Qué hemos hecho en tiempos de pandemia? Mucha investigación también aplicada para dar recursos. Este estudio de fortalezas que se hizo durante la pandemia, este estudio, esta intervención de emocionalidad saludable que hicimos en una empresa láctea, y que nos permitió también mejorar todas las variables de bienestar y desempeño. Un estudio de emocionalidad saludable de 6 semanas, donde hacíamos 3 horas cada semana con tareas intersesión, donde, como veis, hacíamos medición pre, post y follow, y trabajamos estos aspectos que nos dice el modelo de Richard Davidson de emocionalidad saludable, con resultados muy, muy, muy positivos. Y fijaros, también nos gusta, a Marisa y a mí, trabajar mucho el tema a través del proyecto Hospital Optimista. Yo soy secretaria y patrona, como os decía antes, Neri, pero también tenemos la suerte de que el equipo One cede la metodología Giro Hospital para que mejorar la salud psicosocial de los profesionales sanitarios, porque al final, para, para, para dar hay que tener, ¿no? Y para cuidar hay que tener, ¿no? Y qué importante es esa salud psicosocial de los profesionales, porque todos en un momento determinado de nuestra vida vamos a ser paciente o familiares de paciente. Por tanto, qué importante es este sector, y qué importante ha aflorado el serlo también en tiempos de pandemia, ¿no? Y lo que hicimos fue poner a prueba una intervención basada en la gratitud, una intervención que a mí me encanta, ¿no? Y que hicimos evolucionar la cultura de la queja hacia la cultura de la gratitud, y hicimos un piloto con 4 UCIs españolas pre-pandemia, y lo que hicimos fue, a través de enseñarles a identificar comportamientos observables que correlacionaban con las fortalezas de carácter de Seligman, que ellos dieran las gracias a través de una app. Pero fijaros, los resultados son muy chulos, porque los resultados dicen que cuando que tiene efectos directos en el desempeño, en el bienestar y en el desempeño intrarrol. La gente hace lo que le toca, más si da las gracias que si no. Tiene efectos en el desempeño extrarrol. Fijaros que no solo hace lo que le toca, sino que además da la milla extra. Y fijaros esto, que es súper importante, ¿no? Cuando las personas están dando gracias, cuando los equipos dan las gracias, cuando ponemos de moda la gratitud, resulta que también tiene efectos en la calidad del servicio al usuario. Y quisimos descubrir qué pasaba cuando te daban medallas versus cuando las recibías, ¿no? Cuando te daban las gracias versus cuando recibías las gracias. Y vimos que aquellas personas que recibían la gratitud impactaba directamente en su bienestar a través de la medición de PHI, y en su compromiso, en ese sentido de pertenencia, de sentirse orgulloso y de querer permanecer en la organización. Y en ambos casos, cuando entregábamos y dábamos medallas, incidía siempre en desempeño intrarrol y extrarrol. Fijaros esto, qué importante, ¿no? Cuando se plantean los departamentos de recursos humanos o de dirección, como una intervención tan sencilla nos permite impactar en bienestar y en desempeño. Estamos muy contentas porque desde la fundación y también desde el equipo One, porque realmente el objetivo de la investigación es transferir conocimiento y mejorar la vida de los demás. Y en este momento esta app
que pusimos a disposición de los profesionales sanitarios haciendo este piloto para validar primero su eficacia, la están utilizando 40 hospitales españoles. Con lo cual, bueno, pues eso nos parece muy significativo y nos parece que estamos contribuyendo a cultivar organizaciones heroínas y a cultivar la gratitud. Y fijaros que otro de los proyectos que hemos llevado a cabo hace muy poquito, a través de la Fundación Preven, de una financiación de la Fundación Preven, es en este momento que es tan importante trabajar la diversidad, adaptar Giro como instrumento de diagnóstico y como instrumento y como metodología de intervención también a esa diversidad, no solo de género y edad, sino también a personas con discapacidad o capacidades diferentes. Y en este caso os contaré cómo lo hemos hecho en una organización donde primero fue difícil seleccionarla, y esta es la organización Fundación AMAS, son cerca de 900 trabajadores que trabajan para hacer la vida mejor de las personas con discapacidad, en este caso fundamentalmente intelectual, aunque tienen todo tipo de discapacidades entre las personas usuarias de su servicio. A lo mejor conocéis la película Campeones, pues un protagonista de la película Campeones, Juan, es miembro de la Fundación AMAS, precisamente del sector de hostelería. Lo enseñaron a hacer temas de catering, y cuánto esta película, si no la habéis visto, os recomiendo verla, ha dignificado y ha posicionado y ha empoderado a las personas con discapacidad intelectual, que aparecen a veces como invisibles. Bueno, pues lo que hicimos con esta organización es hacer la evaluación de factores de riesgo psicosociales. Fijaros que son 847 trabajadores con 33 unidades de análisis, y conseguimos el 98% de participación, una participación altísima. ¿Y cuál fue el éxito de esta participación? Que sabéis que muchas veces el conseguir muestras significativas es lo más difícil que tenemos los prevencionistas en este tipo de trabajos de evaluación. Pues lo más significativo fue la campaña de sensibilización y comunicación que hicimos, y otro factor significativo es que nos adaptamos a las necesidades de las personas y de la organización que íbamos a evaluar, y esto significó adecuar los instrumentos de diagnóstico con lectura fácil, con lectura accesible, echar mano de los apoyos formales e informales dentro de la organización, y adecuar, como os decía, tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa, con esa adaptación de lectura fácil y con los apoyos dentro de la organización. Fijaros, para que lo tengamos claro, la importancia que es evaluar desde la diversidad. Encontramos diferencias en el género y encontramos diferencia en la edad. Y con todo esto lo que hicimos fue diseñar desde el modelo IGLO una serie de intervenciones a nivel grupal, clima social positivo, interacción social positiva y programas de buen trato; a nivel individual, gestión del estrés, recursos psicológicos positivos y emocionalidad saludable; a nivel organizacional, firma su valle apreciativo; y a nivel organizacional de líder, a nivel IGLO, desarrollo de liderazgo saludable y psicocoaching basado en fortalezas. La intervención que adaptamos fue la intervención de emocionalidad saludable y recursos psicológicos positivos, y esto lo hicimos con un grupo de 45 personas, el 64% eran mujeres, con una media de edad entre 19 y 61 años, y el 27% de ese grupo eran personas con discapacidad cognitiva. Fijaros que hicimos con toda la intervención desde técnicas de investigación, y esto implicó tener un grupo intervenido y un grupo control, realizar evaluaciones pre, durante y post, y desarrollamos, como os decía, fijaros, esta es la misma intervención que hicimos en esa industria láctea que os comentaba antes, y decimos en investigación que una intervención tiene realmente efectos cuando somos capaces de replicarla en diferentes sectores de actividad y diferentes tipologías. Y estamos felices porque esta intervención de 6 semanas ha tenido grandes y buenos efectos. Aquí una de las adaptaciones, fijaros que pasar las sesiones de 3 horas que habíamos hecho en la otra a sesiones de 2 horas. Evaluamos
la intervención con estos cuestionarios de engagement, de estrés percibido, de estilos emocionales, de burnout, de síntomas secundarios, de emociones positivas, de emoción positiva, compromiso, relaciones, significado y desarrollo, de capital psicológico positivo, y también medimos satisfacción y utilidad en el tiempo 2, porque es muy importante saber en qué medida las personas están satisfechas con las intervenciones y en qué medida consideran que les resulta útil en su vida y en su trabajo, ¿no? Del análisis, bueno, pues a nivel científico de estos datos, podemos decir que se han obtenido resultados favorables en el tiempo 2, que a nivel longitudinal podemos decir que han aumentado los niveles de bienestar y que además han habido resultados homogéneos tanto en personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Y esto es muy importante para validar esa eficacia, ¿no? Y otra de las cosas, unidades fuerza, que quiero que os quedéis, ¿no?, es la importancia como prevencionistas de considerar tanto en el diagnóstico como en la intervención esta diversidad, ¿no? Diversidad, cualquier tipo de diversidad, ¿no? Pero qué importante es también poner en valor el tema de las de personas con capacidades diferentes, ¿no? Fijaros, en este caso, algunas conclusiones en el diario de campo significativo, ¿no? ¿Cuál fue el éxito de poder llevar a cabo esta adaptación? Pues yo os decía, mira, la primera fue que tuvimos que pasar de sesiones de 3 a 2 horas. La segunda fue que nos dimos cuenta que medios audiovisuales que nos servían para otro tipo de intervenciones o sectores para las personas con discapacidad no eran válidos. La otra cuestión que nos dimos cuenta es que no podíamos partir de marcos teóricos, que teníamos que hacerlo todos súper prácticos, con un lenguaje súper accesible, con muchos ejemplos. Otra de las cosas es la importancia de la adaptación de los cuestionarios, que os decía, para el diagnóstico, también para la medición de las intervenciones, se adaptaron a lectura fácil. La adaptación de las presentaciones del PowerPoint que hicimos, tuvimos que cambiarlas enteras, necesitaban imagen a un extremo, una idea clave, el lenguaje es muy, muy sencillito. Y bueno, pues por ejemplo, os pondré el ejemplo de toda esta intervención tiene una base importante en el trabajo de las fortalezas. Pues aquí las fortalezas no las puedes trabajar pasándoles un test o explicándoles las fortalezas de Seligman y Peterson. Tienes que hacerlo a través del juego, de que ellos las identifiquen a través de técnicas informales y que sean capaces de convertirnos en rastreadores nosotros de ellos, de sus fortalezas y ellos de las fortalezas de sus compañeros a través de esas técnicas de juego, de con qué símbolo te identificas, con qué animal te identificas, qué comportamientos son los que tienen esos animales, esos símbolos. Es decir, y a partir de ahí que ellos entiendan qué características tienen y qué fortalezas tienen. Fijaros que otra de las técnicas que aplicamos es el mindfulness, pero aquí no podemos llevar el mindfulness en plan incienso a la empresa, y con estos colectivos lo que nos dimos cuenta, pues que por ejemplo no podíamos hacerles cerrar los ojos, que encima era la época, tenían que llevar mascarillas, se ahogaban, se desesperaban, pero sin embargo si pasábamos a técnicas de intentar coger un objeto, de intentar que todo fuera como muy manual, como practicar el andar, o por ejemplo, yo os decía que hay que poner mucho amor en todo lo que hacemos. Yo vivo en la playa, entonces me di cuenta que no acababan de entender los efectos del mindfulness y me di cuenta que además no está, a veces no, nosotros mandábamos tareas entre semana, entre sesiones y nos dábamos cuenta que no había una adherencia a esas tareas, entonces tenías que darles anclajes. Yo un día cogí arena de la playa, cogí agua, se lo preparé en un tarrito con todo mi amor y les intentaba explicar al agitar ese tarrito con arena qué es lo que pasaba en nuestra mente cuando vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Y sin embargo, cuando la dejamos reposar, como esa arena vuelve al fondo y conseguimos tener una mente en calma. Y que a eso les iba a ayudar el mindfulness. Bueno, pues ese recurso que es como muy simplón, a ellos les sirvió para empezar a conectar con el mindfulness, con la respiración, con prácticas informales de mirar el cielo, de sentir la ducha por la mañana, o sea, pequeñas acciones que les hicieran a vivir una vida más mindfulness, ¿no? Y fijaros otro ejemplo que os pongo de cómo adaptar aquí.
les hacíamos jugar. Lo que funcionaba muy bien eran las manualidades con esta tipología, con estas personas. Entonces les hicimos hacer su tótem, que pensar en un animal, un elemento de la naturaleza con el que se sintieran identificados y qué características tenían. Y fijaros que este es el tótem que hizo María, una persona con discapacidad cognitiva, donde eh, una de sus fortalezas era la resiliencia, sus características eran la resiliencia, y fijaros con el ave fénix cómo la representaba, la apreciación por la belleza, por los detalles. Fijaros qué maravilloso tótem creó y co-creó con las manualidades, con los papeles que les dimos, con las cartulinas que les dimos, bueno, absolutamente maravilloso. Y este tótem pretendemos que, y de hecho lo tienen, que lo tengan en su puesto de trabajo y que les recuerde y les refuerce esas fortalezas. Esta intervención no hubiera sido posible sin las personas de la organización, del servicio de prevención propio, de los prevencionistas, de las personas de recursos humanos, de los apoyos formales de la organización que apoyan a estas personas con discapacidad. Pero lo más bonito, ¿sabéis qué es? Es que se generaron apoyos informales entre los compañeros. En la segunda sesión ya no hizo falta que vinieran los apoyos formales, las personas de apoyo que tienen las personas con discapacidad en este centro, porque los propios compañeros sin discapacidad se convirtieron en sus apoyos informales. Eso es absolutamente maravilloso. Fijaros, os he dejado 3 libros de los que tenemos que yo creo que os pueden servir para aterrizar todo esto. Organizaciones Saludables, 10 casos de éxito que publicamos, de empresas que llevaban a cabo su transformación a través de la metodología Giro. Organizaciones Saludables, una mirada desde la psicología positiva, que os lo recomiendo muchísimo porque es una recopilación que mis compañeras Salanova, Llorens y Martínez hicieron de toda la investigación que teníamos en base al modelo Giro. Y en el 2020 hemos publicado con la Cátedra de Prevención de la Universidad de Oviedo un libro en el que Marisa y yo hacemos un capítulo que se llama Cultivando Organizaciones Saludables desde la metodología Giro en la prevención de riesgos psicosociales, que si queréis podéis descargar en nuestra web de publicaciones. Ese capítulo y todas las publicaciones que, como veréis, son numerosas en estos 20 años de trabajo que tenemos. Y bueno, ¿qué deseamos ya para ir acabando en este 2022? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, para nosotros la investigación es importante, forma parte de nuestra misión, el investigar para construir herramientas que poderos dar a los prevencionistas y a las personas que trabajáis con personas para poder trabajar ese bienestar emocional. En este sentido estamos haciendo un proyecto a nivel europeo con 14 partners, 7 universidades, empresas, sector público-privado, en el que estamos intentando diseñar esas herramientas. También un proyecto a nivel de Comunidad Valenciana, donde estamos validando intervenciones desde la psicología positiva, teniendo en cuenta, en este caso, la diversidad, todo tipo de diversidad, género, edad, personas con discapacidad, diversidad cultural, todo tipo de diversidad bueno, esperemos que pronto podamos ir publicando esos protocolos que os ayuden a seguir mejorando en vuestro trabajo. Y hace muy poquito hemos empezado este proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia, donde el encargo que tenemos es generar herramientas digitales. En este caso vamos a estudiar sectores prioritarios en pandemia, sector hospitalario, sector de alimentación y sector Fuerzas Armadas, ¿no? Que fueron los 3 colectivos que en España tuvieron un papel, bueno, entiendo que en España y en el resto del mundo un papel muy relevante, ¿no? Y vamos a ver la afectación del COVID en estos colectivos y sobre todo vamos a ver qué herramientas podemos generar para que puedan mejorar su bienestar emocional. Bueno, como veréis, agradecida, ha sido un sueño el que la vida me pusiera en mi camino a Marisa Salanova y tener esa fusión positiva que nos lleva a la consultoría estratégica de las organizaciones, a seguir investigando y a seguir, bueno, sosteniendo, ayudando y acompañando a esas organizaciones que quieren convertirse en organizaciones positivas con personas más positivas, como decía, o inspirándonos en Cajal, ¿no? Ramón y Cajal, toda organización, si se lo propone, puede ser escultora de su propio bienestar. No tenemos que olvidar que somos el resultado de las personas que hacemos brillar, y yo creo que como prevencionistas, como personas que nos dedicamos a hacer la vida mejor de personas, tenemos esa capacidad, ese poder, esa magia
esa suerte de poder dejar ese legado al mundo, que no nos rasquemos las vestiduras de hablar de amor como comportamiento en las organizaciones, porque las cosas, el amor siempre es la respuesta, y cuando las cosas las hacemos desde el amor, pues seguramente bueno, vamos a generar ese clima positivo y ese ambiente y esos actos de contagio de bondad y de emociones positivas. Y que tampoco os olvidéis vosotros de vuestro propio autoamor, ¿no? Porque muchas veces esta profesión que tenemos tan maravillosa es una profesión que también implica un desgaste importante, ¿no? Y para recibir hay que dar, pero para dar hay que tener. Así que también os invito a seguir apostando por vuestro propio bienestar y por vuestro propio bien ser, porque, como dice mi amiga Laura Chica en su libro Autoamor, pues es importante liderar desde el autoamor también. Subámonos todos a esta nueva ola, hagamos de la etimología de trabajo, que sabéis que es arma de tortura, bueno, pues algo que ya no es. Olvidémonos de estas viñetas de Mafalda, de mandamos todos los días un padre para que esta maldita oficina nos devuelva esto. Nosotros tenemos la capacidad de hacer que esto no sea así. Tenemos la suerte de poder acompañar, ayudar a las personas a tener una vida plena y también a las organizaciones. Por tanto, tomemos esa responsabilidad desde el amor y fijaros, en entornos de crisis como los que nos encontramos, van a seguir llegando, por eso es tan importante trabajar sobre modelos que nos permitan ser más resilientes. Hablábamos de entornos VUCA tras la Guerra Fría, hablábamos en el 2020 de entornos BANI, frágiles, ansiedad no lineal, incomprensible. Y fijaros que en el último foro de organizaciones saludables, nuestra madrina, mi amiga Laura Chica, autora de este libro de autoamor que tengo por aquí cerquita, hablaba de entornos caos, que para nosotros son entornos de cambio, de adaptabilidad, de optimismo y de superación. Convirtamos nuestros entornos en entornos caos, convirtamos las personas en personas más positivas, en organizaciones más positivas, en este mundo tan loco en el que estamos viviendo, convirtámonos en colibrís. Yo no sé si conocéis la leyenda del colibrí, que es un poco el leitmotiv de nuestra Fundación Hospital Optimista y que a mí me inspira muchísimo. Y es que cuenta la leyenda que en la selva estaban todos los animales y de golpe se desató un tremendo incendio. Todos los animales corrieron despavoridos, menos el pequeño colibrí. El colibrí es el ave más pequeña del mundo. Vosotros lo sabéis porque en Latinoamérica tenéis la suerte de tener a estos maravillosos colibríes, ¿no? Y el colibrí iba y venía al riachuelo y cogía en su piquito gotitas con los que intentaba sofocar el incendio. Y de golpe se cruzó con una jirafa y la jirafa le dijo: ¿pero qué haces, colibrí? ¿No ves que lo que haces no sirve para nada? Y el colibrí le dijo: sí, pero yo hago mi parte. Así que os invito, compañeras y compañeros, os invito, amigos y amigas, os invito a hacer vuestra parte. Muchas gracias, gracias, gracias.